Primero que todo, mi nombre es Mónica Ileana Cardona, soy estudiante de la licenciatura en Matemáticas y Física de la Universidad de Antioquia. En este video vamos a realizar un ejercicio de movimiento en dos dimensiones en el programa Modelos 4.01. Para comenzar, vamos a ver de qué se trata el ejercicio. Entonces nos dice, un auto cae por el borde de un risco. Justo en el borde, su velocidad es horizontal, con magnitud 9 metros por segundo. Obtenga la posición, distancia del borde y velocidad del auto después de 5 segundos. Como vemos, entonces es un ejercicio de movimiento en dos dimensiones, específicamente un movimiento semiparabólico o un movimiento de proyectiles. Las ecuaciones que se utilizan para este movimiento son las siguientes. Para el movimiento horizontal tenemos que x es igual a x sub 0, o sea, la posición inicial, más la velocidad inicial en x por el tiempo. Para la posición vertical tenemos que y es igual a y sub 0 más la velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio, o sea 0.5 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La ecuación de la velocidad en x, en este caso va a permanecer igual a la velocidad inicial. Por ser un movimiento de proyectiles, la velocidad horizontal no cambia. Y la velocidad en y va a ser igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo. Bueno, como estas son las componentes vectoriales de la velocidad que va a tener el auto al caer, esta velocidad se encuentra con la ecuación la raíz cuadrada de la velocidad en x al cuadrado más velocidad en y al cuadrado. Estas son las ecuaciones con las que vamos a representar nuestro modelo. Entonces lo que sigue es abrir el programa Modelus, que este es el icono, en el cual vamos a encontrar 4 ventanas. La primera ventana es el modelo matemático, donde vamos a escribir las ecuaciones que van a modelar nuestro ejercicio. La segunda ventana es una ventana de gráfico, donde vamos a observar las gráficas que queramos, de posición versus tiempo, velocidad versus tiempo, y las tablas donde vamos a ver los valores que necesitemos para el ejercicio. Una cuarta ventana es la ventana de notas, donde podemos escribir las características del ejercicio. Entonces, por ejemplo, acá le podemos dar copiar, abrimos el programa, le damos control V en la parte de notas y nos queda el ejercicio escrito. Bueno, entonces aquí en la parte del modelo matemático vamos a escribir las ecuaciones de este ejercicio. En primer lugar, la ecuación de posición, que va a ser x igual a la posición inicial, en este caso va a ser 0, entonces vamos a poner p sub velocidad inicial en x por tiempo. La ecuación en y va a ser igual. Aquí vemos que es y sub 0, aquí también y sub 0 va a ser igual a 0. La velocidad inicial en y va a ser 0 también, porque nos dice que su velocidad inicial es horizontal, entonces la velocidad inicial es en 0. Entonces nos va a quedar que la posición y es un medio de g menos un medio de g por t. Entonces aquí podemos escribir así, como si estuviéramos escribiendo en lápiz. Muy importante que las variables que están juntas, que normalmente consideramos que están multiplicando, en el programa modelos deben estar separadas por el signo por, porque si no, el programa lo reconoce como una sola variable. Entonces aquí tenemos que poner que y es igual a menos un medio de g por t. Luego la velocidad en x va a ser igual a la velocidad inicial en x y la velocidad en y va a ser igual
aquí tenemos que la velocidad en y es velocidad inicial en y menos g por t. Entonces vamos a poner solo menos g por t. La velocidad total, la suma vectorial, va a ser igual a la raíz. Entonces en la parte de modelo vemos que en la sección de elementos hay varias opciones: potencias, raíz cuadrada, delta, tasa de variación. Para este caso vamos a utilizar la raíz cuadrada de la velocidad en x. Entonces aquí utilizamos la potencia, pero dentro del radical vamos a poner un paréntesis para poner la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y también al cuadrado, y cerramos paréntesis. Damos enter. La otra ecuación que nos puede ser de utilidad es la dirección de esa velocidad. ¿Cómo encontramos la dirección? Con una tangente inversa, porque la tangente del ángulo, de un ángulo cualquiera, puede ser el ángulo beta, va a ser igual a la velocidad en y sobre la velocidad en x. Entonces el ángulo beta va a ser igual a la tangente inversa de la velocidad en y sobre la velocidad en x. Aquí la función tangente inversa se escribe como arctan, que b es igual a arctan de velocidad en y sobre la velocidad en x, y cerramos paréntesis. Las funciones trigonométricas deben estar en color azul, si no, se reconocen como otra variable. Ahora, para representar mejor el ejercicio, podemos poner en la parte de inicio una imagen de fondo. En esta sección, entorno de trabajo, vamos a seleccionar la parte fondo, le damos insertar desde donde tengamos la imagen. En este caso va a ser una imagen que representa un risco. Pues aquí lo tenemos. Vamos a correr la opción de gráfico y la opción de tabla. En la parte de acá del risco, aquí vamos a poner el sistema de coordenadas. Entonces aquí podemos agregar de una vez la partícula. En este caso la partícula va a ser un auto. Cuando la seleccionamos, la ubicamos en el área de trabajo con un clic. Podemos cambiar las opciones en apariencia a un coche. Ponemos que el centro sea el borde del risco. Ponemos el auto ahí. El auto le vamos a asociar las variables horizontal x y vertical y. Pero primero debemos interpretar el modelo para saber si está correcto matemáticamente. Inmediatamente nos aparecen los parámetros que debemos ingresar. La velocidad inicial en x, como nos dice el ejercicio, es de 9 metros por segundo. Entonces aquí ponemos 9. Y la gravedad la podemos poner como 10. Ahora sí, vamos a asociar las variables al objeto. Esta parte que nos aparece animación, aquí dice coordenadas, la horizontal va a ser x y la vertical va a ser y. Podemos poner a ejecutar el modelo y vemos que hay un error. El error se encuentra en el planteamiento de las ecuaciones. Aquí falta un exponente al cuadrado, por eso no realizó un movimiento parabólico. Agregamos el cuadrado. Ahora sí, volvemos a interpretar, nos aparece el modelo correcto y lo vamos a ejecutar. Ahora sí, se va a mover como un proyectil, movimiento semiparabólico. Podemos también en este ejercicio modificar el máximo de tiempo. En la parte de variable independiente podemos poner que máximo de tiempo sea de 10 segundos, que el incremento sea de
0.01 para que lo veamos un poco más despacio, o 0.05. Vemos cómo cae por el borde del risco. En la tabla nos va a aparecer un panel de opciones con diferentes pestañas para seleccionar las variables que queremos observar los datos. Aquí en la primera pestaña se encuentra el tiempo, en la segunda la posición en X, podemos poner que la tercera sea la posición en Y, que la cuarta sea la velocidad en X, la quinta sea la velocidad en Y, la sexta la velocidad total y la séptima el ángulo B. Podemos ampliarlo con esta flechita y subir el gráfico. El gráfico igualmente podemos poner lo que deseemos observar. Aquí también nos aparece en gráfico un panel de opciones con varias pestañas para seleccionar las variables que queremos ver en la gráfica. El eje horizontal va a ser la variable independiente siempre, en este caso es el tiempo, y en el eje vertical vamos a poner las variables dependientes. Podemos poner la posición X, la posición Y, podemos cambiar el color y pongamos la velocidad total de otro color también. Y modificamos el espesor para que se vea un poco más gruesa la gráfica, y la gráfica la podemos disminuir el tamaño dando clic y arrastrando, y ahora podemos ver nuevamente la simulación. Vemos aquí como la posición en X va a aumentar linealmente, la posición en Y aumenta de manera parabólica y la velocidad también incrementa. El ejercicio nos pide obtener la posición, distancia del borde y velocidad del auto después de 5 segundos. Entonces, a los 5 segundos vamos a ver en la tabla, para los 5 segundos la posición en X va a ser de 45 metros, la posición en Y va a ser de menos 125 metros, es decir que va a estar 125 metros por debajo del borde del risco. La velocidad en X va a seguir siendo 9 metros por segundo, la velocidad en Y menos 50 metros por segundo, porque va en la dirección hacia abajo, y la velocidad total va a ser de 50.8 con un ángulo de 1.3. La dirección de la velocidad. Otras herramientas que nos ofrece este programa es la opción de vector, lápiz, indicador de nivel, principalmente. El vector nos puede servir para mirar la dirección de la velocidad del auto. Le damos clic en vector y lo dibujamos encima del auto. Le vamos a dar unas coordenadas. La coordenada horizontal va a ser el tiempo y la vertical sea el ángulo. Y ahora, a medida que cae el auto, el ángulo se va moviendo. Para verlo un poco más grande podemos ver acá, aumentarle la escala a 100. Vemos como primero es un ángulo pequeño y luego se va modificando. Bueno, el indicador de nivel también nos puede mostrar acá las variables que queramos ver. Por ejemplo, la velocidad en X. Aquí la podemos cambiar. Poner que la velocidad en X sea, por ejemplo, de 5 aproximadamente. Y ver que los demás datos se van a modificar también. Por último, la opción de lápiz nos muestra el recorrido que hace el auto o cualquier otra variable que queramos dibujar. Aquí en la coordenada horizontal puede ir el tiempo, en la coordenada vertical puede ir la posición en Y, y al ejecutar la simulación
vemos como el lápiz realiza el mismo movimiento del auto. Bueno, esto es todo con esta animación. Otros datos que se pueden preguntar puede ser en cualquier otro momento del tiempo, la dirección que tiene la velocidad del auto, la velocidad en cualquier instante de tiempo, la velocidad en X va a permanecer constante, hay que tenerlo en cuenta, la posición en Y, la posición en X. Y lo importante es que por medio de esta herramienta podemos evaluar si los alumnos en realidad saben física, porque para poder modelar los ejercicios, debemos conocer profundamente el comportamiento de dicho fenómeno. Espero que este sea un video de mucha utilidad. Muchas gracias por su atención.